Bienvenidos a todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de qué es viruela símica, actualmente llamada Mpox. Mi nombre es Jocelyn Olivera Vera, soy médico infectóloga. El día de hoy estoy a cargo de esta charla. Y bueno, vamos a iniciar con este preámbulo para un poco tengamos el panorama de lo que vamos a hablar. Lo que tuvimos los casos de viruela símica o Mpox. Las personas más afectadas fueron las personas viviendo con VIH y vimos que se afectó de una manera desproporcionada, entre un 38 a un 50% de las personas diagnosticadas con VIH que tuvieron mPOX tuvieron desenlaces fatales, o también en algún caso tuvieron desenlaces que los pudieron llevar a mayores complicaciones. Es por eso que nosotros como tal enfocamos y tenemos la importancia de la viruela símica en las personas viviendo con VIH. Acá, por ejemplo, este es un caso real, este es el caso de un PBB en el Hospital Arzobispo Loaiza, que es una persona de 32 años con diagnóstico de VIH, que él sospechaba que contrajo el mpox en una fiesta, porque él asume que si tiene una pareja con la que vive, y esa persona no tenía ninguna lesión, pero sí el evento que él asocia a todo este contexto de mpox fue que acudió a una fiesta, ¿no? Esta persona fue entrevistada y lo que manifestó es que sentía miedo porque no sabía cómo reaccionaría su cuerpo y señaló que el doctor le aplicó algunos analgésicos y que mejoraron estas molestias, ¿no? Pero el desenlace de esta persona viviendo con VIH tuvo una presentación atípica como la que pueden ver en la imagen, ¿no? Donde presentaron lesiones en lo que son palmas de las manos, las plantas, la boca y demás. Las medidas de prevención como tal para mpox fueron muy importantes para que nosotros podamos controlar esta presencia de casos a nivel nacional. Y las medidas de prevención fueron muy importantes y la vacunación es una de ellas. La vacunación fue una de las medidas que se aplicó a las personas viviendo con VIH y que tenían alguna conducta sexual de riesgo. Ese fue un criterio para que nosotros desde el Ministerio de Salud apliquemos esta medida para la prevención. Ahora vamos a hablar del abordaje y manejo de la viruela del mono mpox en las personas viviendo con VIH. ¿Qué sabemos de la viruela símica o actualmente llamada mpox? Un poco de historia, en 1958 se hizo lo que es el descubrimiento en colonias de monos en Dinamarca. El primer caso en humanos fue en 1970. A partir de 1970 se empezó con campañas de vacunación contra viruela y fue por eso que en 1980 se erradicó lo que es la viruela como tal. A partir de 1980 80-87 se dejó de vacunar, es por eso que muchas personas posterior a 1987 ya no tienen vacuna contra viruela. El 2003 se presenta un brote en Texas, en Estados Unidos. En África, en el 2016 se notifica la presencia de algunos casos o varios casos en varios países de África. En Nigeria tuvimos un brote importante en 2017 y también presentamos algunos casos, por ejemplo, en Singapur, en Israel, entre el 2018 y 2020. Y lo más reciente, lo que finalmente desencadenó una alerta epidemiológica mundial, es la presencia de 11 de casos en 11 países a nivel mundial. No, eso es que a partir de ahí vienen todas las alertas siguientes. La última sala situacional de mpox o viruela símica en nuestro país, actualizada de la CDC, es del 12 de julio del 2023. Como ustedes pueden ver, hemos tenido picos que se han presentado el año del 2022 entre julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y de alguna forma han ido bajando, y este año, el 2023, también los casos han ido descendiendo, ¿no? Total de casos confirmados a nivel nacional, 3.812. Los departamentos con más casos fue Lima, las provincias con más casos también fue Lima, y el distrito con más casos acá en Lima fue San Martín de Porres. Actualmente tenemos una estadística de 20 fallecidos, ¿no? Y de estos 20 fallecidos, en su mayoría, por no decir el 100%, fueron personas viviendo con VIH, pero en un estadio clínico avanzado, probablemente SIDA. A partir de ahí, a partir de la alerta que hace la OMS de los nuevos casos de viruela símica a nivel de nuestro país, también la CDC lanza unas alertas epidemiológicas el 7 de mayo del 2022, el 25 de mayo del 2022 y el 17 de junio, ¿no? Reportando que se está presentando
viruela símica en un grupo de personas y que está afectando más a las personas con VIH y que se debe tomar algunas medidas para que podamos controlar como tal este aumento de casos a nivel del país, ¿no? Entonces, en nuestro país, el 26 de junio del 2022 es que se confirma el primer caso de viruela del mono y de igual manera la CDC lanza la alerta epidemiológica e informando la presencia de por sí del virus que lo tenemos ya en nuestro país el día 26 de junio, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la CDC va reportando alertas epidemiológicas frente a algún evento epidemiológico importante, ya sea un brote, ya sea un incremento de casos inusual y demás. Entonces, ellos nos van dando las alertas como tal para que nosotros podamos tomar decisiones a nivel de ministerios o a nivel de salud pública. A partir de ahí, a partir de la alerta que empezó a mandar la CDC como tal, el Ministerio de Salud elabora dos normativas. Uno que es la norma técnica de salud 191 y la norma técnica la 193, cada una con un objetivo diferente. La norma técnica 191 lo que establece es las medidas para la prevención y manejo de los pacientes afectados por viruela del mono, y la 193 es la norma técnica que establece la vacunación contra el virus de la viruela del mono. Entonces, estos son nuestros dos documentos normativos que están actualmente disponibles para que ustedes puedan revisarlos y tengan la información respecto a lo que es el manejo que menciona la norma técnica de salud y también la vacunación como una medida de prevención. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es el mpox. ¿Qué es el mpox? Esta es una enfermedad zoonótica, enfermedad que puede ser transmitida de animales a humanos. Pertenece al género de Orthopoxvirus, familia Poxviridae, y hay un grupo de enfermedades a las que pertenece este grupo de virus como tal, ¿no? Este es un virus ADN con doble cadena. ¿Sí? Entonces, los ortopoxvirus pueden ser smallpox y también podemos tener al monkeypox. Entonces, pertenece al género de ortopoxvirus. Entonces, ¿a qué enfermedades pertenece este mpox? Puede estar asociado a lo que es viruela, viruela bovina o viruela del mono. Cada una con una característica importante y con una presentación distinta también. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Las vías de transmisión es de persona a persona, contacto directo, contacto piel a piel, contacto boca a boca, contacto boca a piel, contacto de superficies contaminadas. Esto también en algún momento fue como que algo que si era real o no. Lo que se ha visto en el comportamiento de mpox, hemos visto que el contacto físico, el contacto persona a persona fue lo más importante. Más bien, de alguna forma no vimos diseminación de mpox por superficies contaminadas, ¿sí? Pero otro punto importante es también de madre a feto, ¿sí? ¿Por qué? Por el mismo hecho del contacto piel a piel, contacto con secreciones, el mecanismo podría ser el mismo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver al lado derecho, vemos un pantallazo de las medidas que tomó el Ministerio de Salud para como campañas de comunicación para que las personas también estén informadas de cómo es las vías de transmisión, que de igual manera hablaban de contacto directo con secreciones, sangre y demás, contacto con secreciones respiratorias de personas infectadas, contacto por tocar lesiones cutáneas o materiales usados en la limpieza o manipulación de la lesión, o también por tocar objetos recientemente contaminados, ¿no? Como les digo, este último punto poco a poco ha ido teniendo un poco más de evidencia y tal vez no es la principal vía de transmisión. Ahora, un punto importante es definir como tal el mecanismo de transmisión del mpox o de la viruela símica. ¿Por qué? Para que nosotros podamos tomar decisiones de salud pública es importante identificar cuál es el comportamiento de esta enfermedad. En este caso vimos que el mpox tenía un comportamiento mucho de contacto piel a piel y sobre todo de contacto en relaciones sexuales o fluidos corporales y en un grupo de personas como tal, hombres que tienen sexo con hombres sobre todo, ¿no? Entonces se vio que había un componente de transmisión sexual, sí había un componente importante. Al momento no es definido como una infección de transmisión sexual, pero la ITSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, sí se manifestó y sí da algunos conceptos y de por qué debería ser considerado como una infección de transmisión sexual. Y acá lo menciono en algunos puntos.
porque hay una asociación temporal entre la actividad sexual y la enfermedad del mpox. Hay una asociación entre prácticas sexuales específicas y la ubicación del desarrollo de la lesión. 3, una alta frecuencia de prácticas sexuales que confieren riesgo de otras infecciones de transmisión sexual entre los casos de mpox, que el virus del mpox puede aislarse en fluidos sexuales y también porque se ha identificado que hay una alta frecuencia de lesiones anogenitales en esta presentación de mpox, ¿no? Y también es por eso que la ITSA como tal se manifiesta y dice que debería ser considerada como una infección de transmisión sexual. Entonces, este es un punto también importante. ¿Por qué es importante el abordaje de la mpox en las personas viviendo con VIH? Es muy importante, ¿por qué? Porque se ha visto que el comportamiento de mpox en personas viviendo con VIH es mayor, como les mencioné, de un 38 a un 41%, y los desenlaces pueden ser fatales en las personas que están en estadio clínico C. Entonces, a raíz de eso, el Ministerio de Salud, la Dirección de Control de VIH y Hepatitis B toma algunas acciones antes, ante las alertas que menciona la CDC y a partir del primer caso que tenemos el 26 de junio del 2022, ¿no? En Perú entonces se da un inicio del brote. Brote es la presencia de un incremento de casos de una enfermedad que ya probablemente estuvo erradicada como esta viruela. Entonces en este caso fue considerado como un brote, ¿no? Entonces, el EDPVIH toma algunas acciones, empieza a hacer algunas actividades de información, de concientización, de búsqueda activa de casos, brigadas móviles, va. Y también lo más importante que se logró implementar a nivel del Ministerio de Salud, a nivel Perú, es la vacunación, cosa que en muy pocos países se vacunó como tal a la población que estaba más propensa a desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, la mpox como tal tiene una presentación o tuvo una presentación anterior respecto a que había lesiones de otro tipo. Pero, ¿por qué? ¿Qué se ha visto en las personas con mpox y VIH? Que afectaba principalmente a hombres que tenían sexo con hombres y en las personas que viven con VIH. Y como ustedes pueden ver, la presentación de los casos como tal puede tener lesiones muy deformantes, necróticas, y que pueden ser unas lesiones crónicas. Como ustedes pueden ver, algunas lesiones en el lado A es de un paciente varón que tiene unas lesiones necróticas múltiples, que estas en este paciente han ido avanzando y han generado deformación. De igual manera, ustedes pueden ver incluso en la imagen del lado B que puede producir fimosis y en la imagen del lado C que puede producir lo que es una proctitis. Entonces, la presentación que se dio actualmente de este brote de viruela asociada a VIH, en las personas que viven con VIH, fue una presentación de este tipo. Las manifestaciones clínicas en mpox, algo que sí es importante que ustedes puedan reconocer es los estadios, ¿no? Tiene varios estadios, porque si ustedes ven una lesión de una misma característica, patologías más no mpox, mpox va a ir migrando, como ustedes pueden ver, puede iniciar como una mácula, como una pápula, como una vesícula, una pústula y acabar como una úlcera, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver acá, esta es una revisión sistemática que hicieron de las manifestaciones clínicas respecto a la evolución de las lesiones. Pero lo que nosotros hemos visto acá en Perú es que no es 14 días, no es 21 días. Hemos visto lesiones que han durado hasta 2, 3, 4 meses, sobre todo, ojo, en las personas viviendo con VIH en estadio clínico avanzado. La presentación, ¿en qué zonas nosotros encontramos más viruela del mono en nuestro país? O en general también hay reportes mundiales que les voy a mostrar más adelante en cavidad oral, en genitales, en tórax, en cuello, en espalda, en manos, en la región perianal. Entonces puede estar distribuida en cualquier zona. De mal pronóstico es tener lesiones en la cavidad oral, ¿sí? Las lesiones de cavidad oral te pueden indicar mal pronóstico en las personas viviendo con VIH y que también tienen mpox. Entonces, este es un estudio que se publicó en abril del 2023, que son características epidemiológicas y clínicas de los pacientes viviendo con VIH, bueno, pacientes, perdón, con mpox, y que también tienen algunas características clínicas importantes en nuestro país, y esto lo hicieron en hospitales, ¿no? Entonces tuvieron 100 pacientes, esto es un estudio de 100 pacientes, donde identificaron algunas características.
¿Cuántos pacientes tuvieron VIH positivo? Fueron 18. 18 que representan un porcentaje importante, ¿no? Y que no se sabe si se sabe que estaba tomando tratamiento antirretroviral, 15, no se había 15 personas que estaban tomando tratamiento antirretroviral, entonces se vio que había algunas características clínicas importantes, por ejemplo, que había sobreinfección bacteriana, proctitis, balanitis, necrosis de la lesión cutánea, exantema generalizado y orquiepidemitis, ¿no? Entonces hubo una presentación usualmente de cada uno de esos pacientes con características con compromiso genital, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que vimos en la presentación de MPOX de este brote. Acá, este es un cuadro bien interesante, donde en cada uno de los brotes que hemos tenido a nivel mundial o los reportes epidemiológicos que hemos tenido, por ejemplo, en Nigeria, que hubo la presentación de casos que tuvieron 122 casos, la sintomatología más común fue fiebre, dolor de cabeza, linfadenopatía, mialgia, dolor de garganta. En República del Congo, que también les mencioné, como que tuvo una presentación de casos que tuvieron 216 casos, igual presentaron malestar general, fiebre, sudores, dolor de garganta, secreción y congestión nasal. En Londres, donde se empezó todo lo que es el brote de Mpox, la viruela símica, ya se vio otro comportamiento. Si bien teníamos fiebre, linfadenopatía y mialgia, se vio que había un compromiso localizado que era un poco distinto a lo que veíamos anteriormente, ¿no? Dolor rectal, edema en pene, dolor de garganta, o sea, de alguna forma el compromiso genital, a diferencia de los anteriores brotes, vimos que era una característica importante e interesante de este nuevo brote. Igual, ¿no? Eso, por ejemplo, esta es una asociación de Mpox y los pacientes con VIH en junio del 2022, ¿no? Y donde mencionaban que la presentación clínica que describían tiene algunas características distintas que no están incluidas en la definición de casos aceptadas internacionalmente. Entonces, el 2022 se dieron cuenta de que sí, pues, o sea, sí teníamos reportes en el Congo, en Nigeria, pero que actualmente teníamos una presentación distinta a lo que estaba reportado. Eso ya lo decían en lo que es en junio del 2022, ¿no? Entonces, después el otro reporte que dijeron también, o sea, mencionaban que había un cambio en la presentación clínica de la enfermedad, ¿no? O sea, que se había una disociación temporal entre las características mucocutáneas sistémicas y también la aparición bifásica de las lesiones. Entonces, estos dos reportes que ya nos mencionan del 2022 nos van diciendo que la presentación no va a ser la que usualmente nosotros teníamos conocimiento, sino que vamos a tener un compromiso probablemente en otras zonas y sobre todo en las zonas genitales, ¿no? Igual acá podemos ver que las características, ¿no? Polimorfismo, había mucho polimorfismo de estas lesiones. El 63% tenía menos de 10 lesiones, el 22% tenía lesión única, el 80% tenía de 3 a menos sitios anatómicos, el 56% había compromiso genital y el 41% tenía compromiso anal o perianal. Entonces, como ustedes pueden ver, era una lesión polimórfica, o sea, había varias lesiones, no una misma característica de una misma, no todo era pápula, puede tener una pápula, una mácula, una úlcera, eso era el polimorfismo, ¿no? Que también no era típico ver solo una lesión, sino veías hasta menos de 10 lesiones, en algunos casos más severos, más de 10 lesiones, y el compromiso de genitales era algo muy llamativo, o algo que cambiaba lo que nosotros creíamos previamente, ¿no? Entonces, también se vio en este reporte del 2022, por ejemplo, que el 35.5 eran personas viviendo con VIH. Entonces, se estaba viendo que en todos los reportes a nivel mundial había un porcentaje importante de personas viviendo con VIH que estaban presentando Mpox. En este caso era 35.5, el 91% estaban en tratamiento antirretroviral y el 80% tenían un CD4 menos de 200. Entonces, quiere decir que aún así las personas que estén con tratamiento antirretroviral, pero si se exponían, tenían mayor riesgo de adquirir lo que es mpox. Y como ustedes pueden ver acá, las características clínicas en las personas viviendo con VIH en estadio clínico SIDA son muy deformantes, muy dolorosas. Hemos tenido pacientes, yo he tenido la oportunidad de ver a más de 100 pacientes con mpox porque trabajo en el hospital Loaiza y ahí nos llegó la mayor cantidad de pacientes y hemos visto casos críticos, como ustedes pueden ver la imagen del medio, hemos visto varios casos de este tipo. Son lesiones necróticas con aumento de volumen genital, muy dolorosas y muy deformantes.
En algunos casos hemos tenido proctitis con perforación rectal, hemos tenido lesiones en la cavidad oral que destrozan la mucosa oral. Entonces, como ustedes pueden ver, la importancia de que nosotros identifiquemos Mpox en una persona viviendo con VIH es importante porque podemos tener estos desenlaces, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos el contexto de viruela del mono, viruela símica o Mpox en la persona viviendo con VIH. Igual, ya se reportaba la presencia de proctitis por Mpox en junio del 2022, ¿no? Pues ya se está empezando a ver y nosotros acá en Perú también ha sido una de las presentaciones más comunes, algo que hemos visto mucho en la proctitis por Mpox, que son lesiones muy, muy dolorosas y pueden no solo estar en la parte externa, sino pueden llegar incluso a tener una profundidad, llegar más allá del recto, ¿no? Entonces es algo, ha sido una presentación, como les comento, en comparación a los reportes previos de Londres o del Congo, una presentación distinta. Pero también hemos tenido a este grupo de personas viviendo con VIH que toman su tratamiento antirretroviral, que están controlados, pero también les dio Mpox, pero la presentación en ese caso, de alguna forma, era una erupción maculopapular. Era como que había tenido una alergia a algún alimento o algo así, o sea, tenía una presentación atípica, no de la que yo les estoy comentando. Entonces, en este caso, unas personas viviendo con VIH que están controlados pueden tener esta presentación tipo macular como un rash, puede ser como una alergia, que también se ha identificado y también hemos tenido casos, porque nos llegaba al hospital Loaiza estos casos que tenían una lesión en genital, por ejemplo, pero tenían un rash diseminado, ¿no? Veíamos su carga viral, está indetectable, está controlado. Entonces, también ver este tipo de lesiones tipo erupción maculopapular, también podríamos encontrar en las personas viviendo con VIH, pero en los estadios clínicos que están controlados. Entonces, este es su último reporte, esto es de este año, entonces, que lo han publicado este año, pero ha sido un estudio donde han identificado las características en las personas viviendo con VIH en estadio clínico avanzado, ¿no? Y se identificó que las personas que viven con VIH representan entre el 38 a 50% de los afectados en el brote multinacional de Mpox. Entonces, esta es una revisión a nivel de varios países, donde se identificó que es un porcentaje elevado que tenemos que ha afectado a las personas viviendo con VIH, ¿no? La mayoría de los casos notificados se produjeron en personas que tienen CD4 elevado y que no tenían una carga viral indetectable. Quiere decir que aún así, si estén tomando tratamiento antirretroviral, estén controlados, pueden, si están expuestos al virus, pueden desarrollar la enfermedad, ¿sí? Entonces, también se vio que eso era algo muy importante, ¿no? Y también se vio que los que tenían peores resultados clínicos y una mayor mortalidad fueron aquellas personas que tenían un estadio clínico con VIH avanzado, quiere decir en estadio clínico SIDA, ¿no? También se vio que presentaron lesiones cutáneas necrotizantes en las personas viviendo con VIH era de un 54% frente al 7% de las personas que no tenían VIH, ¿no? Afectación pulmonar se vio en un 29% y sobre todo la afectación pulmonar, que también vimos acá en Perú, eran personas que estaban en estadio clínico SIDA, ¿sí? Se veía ocasionalmente nódulos e infecciones secundarias y sepsis, sí, pues podía haber, una vez que tú rompes la barrera cutánea, predispone que a esa piel tenga alguna sobreinfección bacteriana, que fue algo que también vimos muy común nosotros, y por eso nosotros de alguna forma indicábamos antibióticos, ¿no? En total, 107 personas, que representa el 28%, fueron hospitalizados, ¿no? Y de los cuales 27, que representa el 25%, fallecieron. Entonces también hubo un porcentaje que es el 25% de personas que fallecieron, ¿no? Y todas las muertes ocurrieron en personas con recuento de CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico. Entonces, es un dato muy importante que ustedes sepan esto, que las personas que tuvieron peores desenlaces fueron aquellas personas que vivían con VIH en estadio clínico SIDA. Y de igual manera, esta es una revisión sistemática de 677 artículos, donde también identifican un punto importante. En esta revisión sistemática, identifican la infección por VIH, o sea, que representa la persona con VIH, un 41%. Entonces, como ustedes han visto, va entre 35 al 55%. Esa revisión sistemática identifica un 41% de posibilidades que la persona vino con VIH presentaron en ese tiempo del 2022, ¿no? Entonces, las relaciones sexuales en esta revisión sistemática también identifican como que es un punto importante,
y el contacto cercano que produce durante las relaciones sexuales o como infecciones de transmisión sexual debido al acto son las más posibles rutas de transmisión. Entonces, el contacto sexual de alguna forma tiene mucho que ver con el desenlace de esta patología, ¿no? El metaanálisis incluyó un total de 5.184 personas confirmadas con mpox, de las cuales 2.091 informaron infección por VIH. Entonces, es un porcentaje importante. Eso también es un resumen de varios de metaanálisis que les he mencionado previamente. Estos son los autores, el diseño del estudio, como ustedes pueden ver en todas las revisiones, en todos los estudios que han revisado en ese metaanálisis, sí hay la presencia de personas viviendo con VIH, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden ver el resumen de que sí hay la presencia de las personas viviendo con VIH. Es un dato muy importante donde hemos tenido una relevancia que de alguna forma también ha permitido que el Ministerio de Salud se tome acciones para controlar este brote a nivel de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención para el mpox? Medidas de prevención es el lavado de manos frecuente, eso es algo muy importante, y también obviamente evitar el contacto directo, ¿no? Y disminuir las conductas sexuales de riesgo, obviamente evitar el sexo ocasional, utilizar preservativos de alguna forma podría ser una medida, pero no al 100%, porque no se olviden que hecho tener contacto piel a piel o boca a boca ya te puede aumentar el riesgo de tener mpox. Entonces, el preservativo, por ejemplo, acá no sería una medida al 100%. Evitar el contacto físico con una persona que sospechas o una pareja ocasional, eso sí nos podría ayudar, ¿no? Y el lavado de manos frecuente también es una medida que en general se utiliza como una medida de bioseguridad a nivel de cualquier brote, ¿no? Entonces, esas son algunas de las medidas que se pueden tomar, pero la otra medida que también es importante es la vacunación contra viruela del mono, que nosotros en nuestro país le hemos empezado a aplicar desde el año pasado, ¿no? Y tenemos la norma técnica, que es la 193, donde indica a quiénes vamos a vacunar. Y acá está, tenemos los 4 puntos y a quiénes vamos a vacunar. En un inicio, como ustedes les he dado algunas referencias bibliográficas, hemos visto que las personas más afectadas por el mpox eran aquellas personas que tenían VIH en estadio clínico SIDA. Entonces, de alguna forma, ante la escasez de vacunas, se tomó como decisión de que sean vacunadas aquellas personas que están en un ensayo clínico SIDA, ¿no? Aquellos abandonos que no toman tratamiento o que no tenemos claro su CD4, ¿no? Después de esto, unos días después se amplió y dijimos, ok, hay que vacunar a ese grupo de personas, pero hay que continuar vacunando a otras personas más, y se decidió vacunar a aquellas personas que tenían múltiples parejas sexuales o relaciones sexuales con parejas casuales. En este caso se priorizó a los hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans y trabajadores sexuales. Entonces, estas han sido nuestras 2 prioridades para que nosotros empecemos a vacunar a este grupo que ha estado de alguna forma más expuesto. Como ustedes se pueden dar cuenta, en las revisiones sistemáticas, en los metaanálisis, no hemos visto casos en personal de salud como tal. Es por eso que el personal de salud no ha sido considerado en una primera instancia para que puedan recibir esta vacuna. Y ahora, para hablar un poquito de la vacuna que se está aplicando en nuestro país es la de Genius, que contribuye a prevenir la enfermedad y a reducir la gravedad de la enfermedad. Quiere decir, si nosotros colocamos esta vacuna a una persona con VIH, de alguna forma sí, puede desarrollar la enfermedad, pero ya no a la gravedad que yo les he mostrado, ¿no? Estas vacunas no producen lesión de inoculación, quiere decir que no producen lesiones en la piel como tal, entonces eso es un punto importante, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a indicar? El tipo de vacuna es de tercera generación y está indicada para la prevención de la viruela del mono. Esta se utiliza en personas mayores de 18 años. El frasco contiene 0.5 ml y la vía que le vamos a aplicar o que le estamos aplicando en nuestro país es la vía subcutánea. Quiere decir que un frasco nos sirve para 5 personas. Otra metodología, otra forma de aplicación es la intradérmica, pero un frasco nos serviría para una sola persona. La estrategia que se tomó acá en Perú es aplicar un frasco para 5 personas de manera subcutánea. No es una vacuna no atenuada, no replicante. Se coloca una vacuna el día de hoy y a los 28 días se coloca el refuerzo. Entonces son 2 vacunas de refuerzo. Ok, entonces ahí vamos a cerrar el tema de lo que es mpox. Se trató de simplificarlo y vamos a hacer unas preguntas de metacognición, donde
van a abarcar respecto a qué es lo que ustedes han identificado o qué es más o menos lo que ustedes han visto o si en sus establecimientos de salud adoptaron medidas frente a este brote de mpox. Y es importante saber cuáles fueron esas medidas y también si no realizaron medidas respecto a este brote, también es importante saberlo, ¿no? Entonces, en los establecimientos de salud se han podido tomar distintas medidas como tal, las más importantes, sobre todo en primer nivel de atención, obviamente que es la prevención. Otra pregunta es, ¿mpox debería ser considerado una ITS? ¿Cuáles serían los argumentos para definirlo como una ITS? Es un punto que también lo he tocado, que seguramente ustedes pueden desarrollarlo más y dar una respuesta respecto a si mpox debería ser considerado una ITS. Bajo, bajo lo que les he mostrado, los metaanálisis, los estudios y toda la evidencia que tenemos incluso en nuestro país, consideramos de que sí podría ser considerada una infección de transmisión sexual, pero también es importante que ustedes hagan el análisis de ustedes si consideran que esta debería ser considerada una infección de transmisión sexual. Y también otro punto importante es saber si ustedes consideran un acierto la indicación de la vacunación a población clave. O tal vez pudieron definir que esta vacunación sea para toda la población. Entonces también es una pregunta que queda abierta para que ustedes puedan desarrollarla y puedan un poquito decir si la medida que se tomó fue la adecuada, ¿no? Entonces termino con estas 3 preguntas, eso sería todo, y la grabación está para que ustedes puedan revisarla en el momento que ustedes dispongan. Muchísimas gracias.